En el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, se refirió con palabras poco felices a los docentes argentinos, es decir, una generalización que es impropia concretamente de una Presidenta de la Nación cuando se trata precisamente de procurar métodos de inclusión o de concordia o fundamentalmente de tranquilidad para el país. Me parece que en ese caso, y en la mayoría vamos a coincidir en esto, hoy lo acaba de hacer la rectora de la Universidad Nacional de Córdoba, Carolina Escoto, ha sido realmente desafortunada, porque la pregunta es, y se la queremos trasladar a Oscar Ruibal, secretario gremial de UPC y miembro de la Junta Directiva de CETERA, y a Jorge Repeto, secretario de la Junta de SADOC, que eventualmente, ¿de qué hablamos cuando hablamos de educación? Pero antes de empezar, yo quería, fundamentalmente porque se trata de un amigo y que no hemos tenido la oportunidad de saludarlo personalmente, de enviarle desde aquí a Claudio Gelati el afecto, el aprecio y la consideración que le tenemos como ser humano, como persona, por este difícil trance que está viviendo por estos momentos y con el cual nos solidarizamos, y ese abrazo es fraterno y con el cariño que nos brinda Claudio y le podemos brindar nosotros desde aquí. Oscar, Jorge, gracias por venir. No, por favor. ¿De qué hablamos cuando hablamos de educación luego que dijo la Presidenta? Sí, a ver. El discurso de la señora Presidenta ha sido un discurso que ha lastimado a los docentes, los ha agraviado. Pero a nosotros nos parece que hay que dejar de cantar la cuestión y tomar aquellos aspectos que son la parte prejuiciosa del discurso, desinformada, por ser generosos, como es el tema de los 3 meses de vacaciones, las 4 horas, digamos, de trabajo diario, el tema del ausentismo docente. Vale señalar, Ricardo, que nosotros, una de las pocas cosas que el día 23 de febrero acordamos con los representantes del Ministerio de Educación de la Nación y del Consejo Federal, es tratar ese tema del ausentismo docente. Pero creo que decantado esto tenemos que ir a lo medular. Y aquí lo que se está discutiendo, digamos, es un tema central que pasa por dos cuestiones: el financiamiento educativo y la paritaria nacional docente. A ver, la señora ministra, y quedó un poco soslayado en su discurso, habló, digamos, en términos, es decir, del FONIT, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, como una herramienta que fue importante por una época y que hoy se está pretendiendo revisar. Y por otro lado, señaló que la paritaria nacional docente no servía en tanto y en cuanto los sindicatos docentes del país no estuvieran dispuestos a discutir algo que estaba por fuera del salario. Esto último no se compadece con la realidad, porque en la paritaria nacional, si hay algo, digamos, que los sindicatos docentes venimos planteando, es discutir cuestiones curriculares, cuestiones de condiciones de trabajo, cuestiones que hacen al puesto de trabajo docente y una mirada integral sobre la tarea docente que no se agota en el tema de la actividad áulica, sino en la formación docente, la capacitación docente y la generación desde ese espacio de políticas públicas en educación. De tal modo que nos parece, digamos, que hay que dejar la borra de un lado, que es lo que por ahí más nos ofende, e ir al fondo del debate, porque acá, y ya sé que a ustedes les interesa, y a vos te interesa particularmente el tema económico, los que estén en debate en términos del presupuesto nacional del año 2012 son 4.880 millones de pesos, que es lo que está poniendo la Nación en concepto de fondo de incentivo docente y fondo compensador de desigualdades salariales. Eso y la corresponsabilidad que tiene el Estado Nacional con los estados provinciales de poner recursos, no solamente para netbook, para libros, para infraestructura, sino también ser corresponsables en poner recursos, nación y provincia, para el salario docente. Jorge, 3 temas. Hablo de política, hablo del presupuesto, hablo de salarios. Hoy hubo un paro realmente importante. La magnitud del paro lo dan ustedes. Creo que una sola provincia es la que me dio. Sí, pero realmente fue un paro contundente. En lo que se refiere a los docentes privados de la provincia de Córdoba, más del 90% de acatamiento en toda la provincia. La verdad que fue más que importante. Y bueno, muchos dicen, y fue por lo que dijo la Presidenta, en realidad no, es por el piso salarial que se ha instalado a nivel nacional,
que eso produce una problemática futuro, digamos, porque inclusive para las provincias, para discutir salarios más altos. Condiciona un poco a todas las provincias y esto perjudica los acuerdos que se pueden realizar en todas las provincias, el haber dado el 19,6% para lo que es los 2.800 pesos que representa para todo el país. Nosotros consideramos la verdad que se aspira a ver como mínimo a 3.000 pesos y para poder empezar a hablar y empezar a reconocer un poco el tema de tener un poder adquisitivo para todos los docentes de todo el país. En forma concreta, se trata de puntualizar en materia de los docentes, no esto que dijo específicamente la presidenta, sino que dio pie para que algunos sectores hablen de ausentismo, de carpetas psiquiátricas, de doble, de suplencias, de todo este tipo de cosas que evidentemente en el ámbito de la sociedad, digamos, en el concierto social, irrita. Creo que lo más peligroso de estos comentarios o este discurso que dio la presidenta es haber instalado socialmente el tema digamos. Me parece que desacredita a los docentes y bueno, y nos deja un poco al descubierto de ciertas cuestiones de que da libertad, si lo hace la presidenta, que cualquiera pueda dar su opinión con respecto a esto. Y creo que dice cosas que no son adecuadas y por ahí pienso que lo ha hecho a propósito y puede ser una estrategia política también, pero creo que ha perjudicado a todo el sector docente y creo que todo esto ha irritado notablemente a todos los docentes y por eso ha sido esta medida contundente, ¿no? Me adelantaste la pregunta porque es una, digamos, una intencionalidad política. La pregunta que tenía era ¿por qué políticamente la presidenta toma una decisión de esta naturaleza de confrontar con un gremio que se supone es el espaldarazo del futuro del país en materia educativa? Y a nosotros nos parece porque acá se conjugan dos cuestiones. Un tema que es, a ver, Ricardo, vos sabés que cuando se discuten salarios en el ámbito público, se discute política, no política partidaria, sino política en lo que hace a la distribución de los recursos que ese Estado tiene. Claro, por lo tanto, vos estás... Pero cuando vos se discute el salario de docente, no puede darle un 150% de aumento a los legisladores. Sí, digamos, a ver, nosotros creemos que evidentemente el gobierno se encargó a través de alguna serie de medidas de enervar la situación y la frutilla del postre fue el discurso de la señora presidenta. Ahora bien, si nosotros nos quedamos simplemente en el enojo y no vemos lo medular que se está discutiendo, porque ahora, a ver, hay una reticencia muy fuerte, digamos, del Estado Nacional, y en esto lo acompañan los estados provinciales, de ponerse a discutir con las representaciones de los sindicatos docentes a nivel nacional de aspectos que son sustanciales. Por ejemplo, cómo trabajamos la cuestión del salario docente vinculados con las condiciones de trabajo docente y lo que esto significa, ambas cuestiones, en la calidad y la inclusión educativa. Porque si bien nosotros debemos reconocer, para ser objetivo, porque hagamos un paréntesis, en estos días han salido a rasgarse las vestiduras a algunos que antes del 2003 gobernaron este país y hoy te estamos discutiendo un aumento de salario. Claro. Antes del 2003 estamos discutiendo los recortes salariales, ¿no? Entonces también pongamos las cosas en su lugar. Entonces decimos, si nosotros reconocemos que este entramado de leyes que se ha construido del 2003 en adelante, Ley de Educación Nacional, Ley de Educación Técnica, Ley de Financiamiento Educativo, ha significado, por un lado, reafirmar la principalidad del Estado en la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación, políticas públicas en educación que atienden a los sectores más desfavorecidos, no debemos obviar la tercera variable que es las condiciones de trabajo, salario y formación de los docentes. Porque si esas tres variables no se conjugan adecuadamente y una de las patas queda floja, evidentemente el objetivo común de la calidad de inclusión educativa evidentemente no va a llegar a su buen docente que por otra parte tiene responsabilidades que exceden naturalmente la capacidad educativa, o mejor dicho la relación educativa, convirtiéndose en una especie de contención psiquiátrica de los chicos que vienen con problemas de la casa y ellos mismos que tienen sus propios problemas que evidentemente tienen que soportarlos y que a veces naturalmente pueden llegar a trasladarse por la propia inercia que produce la actividad, ¿no? Sí. ¿Cómo sigue esto? Bueno, hoy estamos con una conciliación obligatoria y eso, bueno, determina que uno
hay cuestiones medulares que va a ser un parate hasta el 9 de abril, posiblemente esté abarcado por esta conciliación obligatoria, lo que limita en acciones, a hacer acciones directas, medidas directas de acción de fuerza. Así que bueno, nosotros como SADOP, para nosotros es una instancia más que importante poder participar en la conciliación. A nosotros nos informaron, nos llegó la notificación el día jueves, por eso nosotros levantamos las asambleas, porque era una medida de acción directa, y bueno, suspendimos las asambleas provisoriamente y ahora se da esta instancia de diálogo donde nosotros vamos a plantear justamente todo lo que venimos pensando con respecto a este incremento salarial y todas las cuestiones. El hecho de estar en la conciliación obligatoria no quiere decir que vayamos a claudicar en nuestros pedidos y en nuestra posición con respecto a esta situación. ¿Cómo se ve en la provincia? Bueno, nosotros tenemos dos planos. El plano provincial, como bien dijo Jorge, nosotros el día de mañana, como Unión de Educadores, vamos a discutir. Es decir, básicamente tenemos prácticamente una mayoría absoluta de rechazo de la propuesta oficial. Vamos a abordar el tema de la conciliación obligatoria, puesto que nosotros nos vamos a manejar en el marco de la legalidad, pero también vamos a instar a que el gobierno provincial rediscuta una propuesta para que esta conciliación obligatoria no sea un tiempo de dilación. Y el plano nacional, junto al resto de los gremios, CETERA y con el resto de los gremios nacionales, vamos a reinstalar el tema del financiamiento educativo. Sabes, digamos, Ricardo, que la ley de financiamiento educativo ha fenecido, digamos, en el año 2010. Por lo tanto, hoy es prioritario, digamos, que haya una nueva ley de financiamiento educativo que garantice y establezca claramente cuáles son las corresponsabilidades y la concurrencia entre estados nacionales y estados provinciales para proveer recursos a educación. Porque hoy día, al no estar vigente esta ley, de alguna manera queda al libre arbitrio y a la tensión que existe entre estados nacionales y estas provincias. Jorge. Bueno. Sí, bueno, un poco era toda esta cuestión que se da a nivel nacional, que conjuntamente con CETERA, SADOP va a continuar trabajando para poder lograr estas cuestiones que estaba hablando recién Oscar. Y bueno, y acá en la provincia de Córdoba a seguir con la lucha para poder lograr un mejor salario para todos los docentes, de que esta forma en que se va a dar sea más acotada. Lo que queremos también es que impacte en el bolsillo de los jubilados y de que la pirámide salarial no se achique tanto, sino que justamente se valore a la gente que más antigüedad tiene, que recién en noviembre van a estar viendo este incremento real, que en algunos casos puede ser 950 pesos y 830 pesos, y bueno, que lo puedan ver antes en forma más efectiva, ¿no? Jorge, Oscar, muchas gracias. Me parece que me da la impresión de que estas desafortunadas declaraciones de la Presidenta terminó fortaleciendo el gremio. Exactamente. Totalmente, y bueno, y ha exaltado a la gente realmente de una forma notable. Gracias por venir, ambos. No, gracias. Cuando regresemos vamos a hablar de progresismo, pragmatismo en el gobierno nacional. Es decir, la cuestión ideológica ha quedado siendo, o mejor dicho, pasó a ser supletoria de las condiciones económicas que está viviendo la República Argentina. Lo hablamos con dos especialistas, ya volvemos. Demoliciones Norte, rejas, puertas antiguas, tirantes, 25 años nos avalan.